Continuamos con Rodrigo Mosquera de Uruguay. Viene a presentar estimación de la salinidad mediante la utilización de NADE. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Mosquera y soy del Instituto de Mecánica de los Fluidos de Ingeniería Ambiental de la Universidad de la República de Uruguay. Y vengo a presentarles un trabajo que hicimos con Francisco, que un poco marca la impronta que tiene nuestro grupo en relación a los instrumentos. Nos gusta sacarle bastante información. Recuerdo que en simposios anteriores nos hacían un poco de bullying por la cantidad de información que le sacábamos al VP, que es otro instrumento acústico. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que sería algunas ideas que logramos consolidar en torno a las estimaciones de salinidad mediante la utilización de un velocímetro acústico. Ya hubo varias presentaciones a lo largo del día pasado y el de hoy en torno a lo que son estuarios. Nuestro estuario es muchas veces el Río de la Plata, que es un estuario bastante particular, que presenta variaciones de salinidad espacial y temporalmente que digamos son muy relevantes para el estudio tanto de lo que sería la hidrodinámica de ese estuario, de ese cuerpo de agua, así como también del transporte de sedimento, que es algo que nos motiva mucho a nosotros como grupo de investigación. Para poder lidiar con eso, generalmente está aceptado a nivel mundial el uso de sondas de conductividad eléctrica, temperatura, profundidad, le llaman CTDs, ¿sí? Hay varias marcas. Y con estos instrumentos que tienen sus costos y su mantenimiento, se suelen hacer estudios en lugares donde la salinidad importa ¿sí? Esta es una de las fotos que tal vez vieron en la presentación de Francisco el día de ayer. Es un trípode que instrumentamos bastante, le pusimos todo lo que teníamos a disposición y estuvo fondeado a 3 kilómetros del... Bueno, eso lo voy a decir después. Estuvo fondeado en Montevideo, ¿sí? A 3 kilómetros de Montevideo durante un periodo completo de 6 meses, ¿sí? En este tipo de fondeos, nosotros teníamos la suerte de poder involucrar varios instrumentos, hicimos 2 fondeos distintos. En el primero no estuvo tan instrumentado como el segundo. Y ahí fue que se nos ocurrió la idea de, bueno, si es posible de hacer la determinación de la salinidad mediante otras cosas, mediante otros equipamientos que no se impliquen en el CTD. En particular, en el primer fondeo no hubo CTD y queríamos lograr ver si por lo menos conocer alguna idea de cuál fue la salinidad en ese periodo. Sí, acá está el lugar, a 3 kilómetros al sur de Montevideo, a unos 7 metros de profundidad. Este fue el periodo en el que estuvo fondeado, ¿sí? Estuvo en la mitad, digamos que cambió la estructura metálica, la modificamos para poder agregarle los otros instrumentos que no habíamos puesto. La foto que yo les mostré anteriormente es ya el segundo, el que tenía todos los instrumentos que teníamos para poner abajo del agua. Y en particular de este fondeo les voy a presentar, la idea es de los datos que obtuvimos tanto con el ADB como con el CTD, que ya fue del segundo fondeo, ¿sí? Bien. Esto es un poco un collage de fotos para que se hagan una idea de lo que fue el fondeo y recuperación de este trípode. ¿Sí? Acá estábamos poniéndolo, ahí se nota, este es el primer equipo, el primer trípode, no está tan instrumentado como el que mostré acá, ¿sí? Hay unas leves diferencias geométricas y acá simplemente había un multifrecuencia y un ADB, ¿sí?
y este ya es el segundo, ¿sí? Tuvimos que ir con un pontón, ir a un lugar, es un lugar que tiene una potencia de sedimento fino muy grande, ¿sí? Llegaron a dragar 20 metros a la cota menos 20, seguían encontrando sedimento fino. Así que es un lugar donde es difícil encontrar un firme donde poder apoyar e ir hasta ahí. Y bueno, la estrategia que planteamos un poco, que mencionó Francisco ayer, era de jugar con la fricción de la propia estructura que se va enterrando para evitar que se mueva. ¿Sí? Esto es algunas de las series temporales que sacamos en rojo con el ADB y en negro con el CTD, que ocurrieron en este periodo, ¿sí? Que sería el estándar, o sea, que saca el instrumento sin tener que trabajar demasiado, porque ya incluso te da una salinidad, ¿sí? Que está calculada a través de la conductividad eléctrica que determina la temperatura y la presión. Y un poco algunas de las ideas para la gente que trabaja en acústica, que sabe que es importante lo que sería la velocidad del sonido, para afinar un poco el lápiz en algunas cuestiones que tienen que ver con la velocidad que se está estimando del flujo de agua y otras cuestiones. El CTD muchas veces se usa para eso, ¿sí? Si tenés cambios muy apreciables de salinidad, puedes tener algún sesgo en la velocidad. Entonces lo que se suele hacer es, con alguna formulación como la del grosso, conociendo la temperatura y conociendo la salinidad, es posible inferir, ¿sí? Ir hacia esa ecuación y determinar una velocidad del sonido, ¿sí? Estos son los datos que medimos, o sea, la serie de datos puestas en puntos en ese gráfico. No los voy a aburrir con cómo funciona un ADB, muchos de ustedes saben, pero tampoco es lo importante en este trabajo. Lo importante es saber que muchos de este tipo de instrumentos tienen una forma de funcionamiento que en el Nortex se llama ProCheck y probablemente tenga nombres parecidos en los otros tipos de marcas. Es un momento en el que el instrumento no mide velocidad, se pone a medir de manera continua un perfil acústico, con la idea de poder saber si hay algún objeto más cerca del volumen de medición, si hay algún problema con alguna de los tres receptores o directamente con el emisor. Y es algo que queda en la información del fondeo, digamos. Es como información que está ahí, que en general si la vas a ir a buscar si hay algo raro en tus datos, ¿sí? Entonces, este es un esquema de cuál sería el patrón acústico de lo que transmite, ¿sí? En particular esta marca del Vector, ¿sí? Y esto sería lo que recibe, porque así como hay una directividad de emisión de los transductores, los que reciben también tienen lugares ciegos y tienen lugares donde ven mejor, ¿sí? Esto sería como un patrón de la interferencia entre los dos patrones, que nos dicen un poco que, claro, el ADB mide bien acá porque tiene una buena energía, le viene de esa zona, ¿sí? Sin embargo, mide en ese instante de tiempo, mide una especie como de elipsoide de revolución, ¿sí? Es como un cascarón donde la mayoría de la información viene de acá, pero bueno, digamos, es como un promedio ponderado, donde acá estaría el volumen de medición que nos dicen que es donde estamos midiendo la velocidad. La idea es, en este ProCheck, se ve el trayecto, digamos, este es el trayecto preferencial, pero hay tantos otros. Primero se ve este primer pico que tiene que ver con la emisión directa, ¿sí? Y después esta zona es la que en general el fabricante dice, fíjate que realmente sea un pico y que no tengas problemas en los otros transductores o cosas que puedan llegar a pasar sistemáticamente en tus mediciones que vayas a buscar, o porque pusiste mal el instrumento, porque el instrumento ya está dañado o algo así, ¿sí? La idea, como algunos podrán ya ver, para distintos instantes, con distintas velocidades determinadas a través del CTD, se ven cambios en el pico, ¿sí? en el retorno. O sea, a mayores velocidades el pico se ve antes.
Esa es un poco la idea que vamos a usar para determinar no la salinidad, sino la velocidad de propagación del sonido. La idea es lograr estimar con ese perfil del project tener una buena estimación de la velocidad del sonido, ¿sí? Sobre la cual planteamos distintas estrategias. Una era directamente ir a buscar los picos. Al final terminamos concluyendo que debido a la discretización que tiene ya el project por el fabricante, era mejor ir a estrategias más de subpixel estimator, como ir a buscar lugares intermedios, por una cuestión que es muy discreta el perfil, aunque parece bastante continuo, no es suficiente a veces para poder determinar al nivel que nosotros necesitamos la velocidad del sonido, ¿sí? Y optamos por el ajuste del pico, una función analítica, ¿sí? Da una función bastante sencilla que tiene que ver con que es un polinomio con este tipo de funciones, que buscando el máximo de cada perfil uno puede determinar, bueno, estuvo antes, la velocidad es mayor, estuvo después, la velocidad es menor, ¿sí? Eso es en términos relativos del propio instrumento, pero se puede hacer una especie de calibración en el laboratorio con datos de campo para saber exactamente cuál es la velocidad, no saber si es más rápida o más lenta, sino saber si es 1450 o 1520, ¿sí? Eso se puede hacer a nivel doméstico en algún laboratorio donde sea con condiciones controladas, o bueno, fondeando una ADB a un medidor de salinidad o de estimación de velocidad del sonido. Esto es un poco lo que mencionaba. En azul se ve la determinación a través únicamente del máximo, ¿sí? Pero con la mejora de la estimación de lo que pasa en el medio de esos puntos, es posible tener la curva naranja a lo largo de ese periodo, y en negro se ven los datos del CTD para esa velocidad del sonido. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Bueno, perdón. Y esto es un poco es un histograma de la curva anterior, ¿sí? Acá se ve en el histograma es la mejora que tiene no hacer determinarlo solamente con el máximo, ¿sí? Que tenemos una gran dispersión de los datos, y ya afinando un poco el lápiz y buscando con este polinomio un ajuste un poquito mejor de ese máximo, se ve cómo se reduce esa dispersión en los datos. Entonces, esto es lo que se hace habitualmente, o lo que hacemos habitualmente para determinar la velocidad del sonido a través de un CTD. La propuesta de este trabajo es usarlo para el otro lado, ¿sí? Conocida la temperatura, porque una ADB te da la temperatura, estimada la velocidad del sonido mediante esta técnica, poder determinar la salinidad, ¿sí? De esta manera, sin la necesidad ahora ya de un CTD o algo que mida directamente o la conductividad eléctrica o alguna estimación de la salinidad. Entonces, las conclusiones, un poco lo que ya venía mencionando, se probó en un ambiente con grandes variaciones de salinidad. No me detuve demasiado en el gráfico, pero acá se ve el rango que teníamos de esos 2 meses, así como el rango de temperaturas y de salinidad, ¿sí? Y es una técnica que presentó en los datos que nosotros pudimos recabar unas diferencias estándar entre la medida de salinidad del CTD, tomándola como verdad, y la del velocímetro, 4 PSU, ¿sí? Que puede ser una buena aproximación para algunas aplicaciones, ¿sí? Es un trabajo que ya logramos publicar este año, y les doy gracias a ustedes y toda la gente que participó de este trabajo. Bueno, agradecemos a Rodrigo, y hay espacio de preguntas. ¿Una pregunta? Aquí va a empezar el bullying.
No, gracias, Rodrigo. También hay otra aplicación que podría hacer esto. Nosotros hacemos mucho hincapié cuando la gente usa ADB que guarden el prop check. Entonces, hay gente que no lo hace y hay otros que no lo guardan. Entonces, nosotros hacemos hincapié que lo hagan, incluso cuando midan en distintos ambientes, que lo guarden, lo graban, que permite hacer verificaciones y además de sacar la información que vos tenés, se podría verificar si los datos que se ingresaron de temperatura y salinidad son correctos. Así que eso, más allá de esta aplicación, que la gente haga hincapié en que el usuario que grabe el prop check. Porque hay instrumentos que no lo graban, el de usted lo grababa automáticamente. No, lo teníamos que setear para que lo grabe. Pero nosotros el de Sontec no lo graba tampoco, entonces hay que ponerlo a grabar. Sí, tenés que ponerlo. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. A modo de comentario, o sea, si vos usas esta tecnología con un flujo de 2 capas estratificado, ¿cómo te da la...? ¿Cómo te da? Sí, se puede tener un gradiente, de la densidad, tenés 2 capas bien definidas. Tenés que conocer muy bien la geometría que tenés ahí. Porque lo que te va a dar es un estimado de tiempo medio, o el tiempo en el que la energía es máxima. ¿Sí? Si vos tenés en esta... Acá, lo que te va a variar es, por ejemplo, imagínate que lo tenés vertical y tenés una interfase en esta zona, ¿sí? O hasta que no llegó el pico, si la interfase está por acá abajo, va a ser bastante buena la estimación sin tener que incorporar ninguna complejidad. Vas a poder estimar la velocidad del sonido de esa primera capa, digamos, ¿sí? Si la interfase está en el medio, ahí vas a tener que conocer alguna otra cosa que tenga que ver con la geometría, que muchas veces el project te lo puede dar, porque al ser una superficie, si el cambio de impedancia acústica es muy grande, a veces tenés un pico en esta zona directamente. Y sabes que tenés la velocidad que acá en esta zona te cambiaría la velocidad del sonido. La pregunta viene porque en el año 92, cuando recién empezaba Sontec, nosotros compramos el segundo ADB en Estados Unidos. Primero lo había comprado Gerhard Schirka en Cornell, en esa época. Y vino Ramón Cabrera con Atli Norman, que después empezó Nortec. Nos vinieron a visitar el laboratorio, en ese momento estaba Yarko, estaba Fabián López, estaba David Admiral, Jeff Parsons. Y Fabián, por ejemplo, al ADB lo hacía volar. Era increíble la capacidad de trabajo de Fabián y lo bien que lo hacía trabajar el sensor. Después tenía el otro extremo que era David Admiral, un norteamericano, profesor en Nebraska, que decía que lo que se podía medir era muy poco, que el instrumento no tenía toda la... sobre todo para flujos no permanentes, cosas que cambiaban rápido. Y después estaba Jeff Parsons, que vino un día todo entusiasmado porque estaba midiendo en una cuña de agua salina y dijo que había encontrado un máximo en la energía cinética turbulenta dentro de la cuña de agua salada. Bueno, toda la algarabía, ¿viste? La alegría, haber encontrado algo nuevo, pero después nos empezamos a fijar, ahora que veo esto, el volumen de medición, y lo que estaba sucediendo, que había una altura cercana al fondo donde había resonancia con el fondo, o sea, y te daba un máximo en la señal. Y estábamos midiendo en un medio que tenía una cierta variación en la densidad, pero también nos estábamos desayunando con el efecto de ese borde, del efecto de la pared. Entonces, la pregunta es, dependiendo del ambiente salino que tenga su frente, ayer hablaban de los lodos, los barros, bueno, la densidad misma, la densidad de lo que sea. Si lo interpreta eso, a medida que te acercás a esa interfase, ¿cómo lo interpreta? ¿Me entendés? Si lo interpreta como una capa con la misma densidad del mismo fluido, o si lo podría utilizar para saber dónde está el fondo. Sí, el ProCheck en particular de esta marca llega hasta unos 45 centímetros. Asumiendo que tenés algún cambio de impedancia acústica de 1 o 2 capas, ¿sí? En esa distancia, lo que vos tenés es como una integración. En
digamos, en este gráfico se puede ver acá estas dos curvas, que serían como la integración de toda la energía que fue emitida y recibida por este transductor en ese instante, que podría llegar a ser un punto del proche. Eso lo tenés en las consecuentes tiempos posteriores, digamos. Es una información integrada que probablemente con alguna hipótesis logres extraer información. Vas a tener que simplificar, tener dos densidades y estimar un poco la geometría pero creo que se puede decir. Creo que es posible. Gracias. Agradecemos a Rodrigo.